Patronato, señor presidente de honor del patronato, y mi querido Juan José, invitado de honor, también a Luis Gualda. Buenas noches, como decía. Bienvenidos a una 29 edición de la Velada de los Romances, ni más ni menos, en este enclave muy particular para la cultura, para la música y para ese romance que nos hizo tan internacionales a Lama y que tanta publicidad dio y puso en relevancia. Son 29 ediciones, las cuales el Patronato de Estudios Alameños, como asociación cultural, desarrolla y sobre todo promociona la cultura, la historia, el medio natural, como hace poco hicimos con el libro de Mariló. En definitiva, trabajar para Lama desde la cultura. Por eso queríamos que hoy, en esta edición, fuese muy especial. Y son 29 años y quisimos invitar, y por eso quiero darle especialmente las gracias a Juan José, porque creo que de las 29 ediciones, pocas personas han escrito tanto de los romances y sobre todo un romance de Alhama, ¿no? que nos conquistó a todos los miembros del patronato y que nos hizo llamar la atención de manera significativa para que hoy estuviese aquí como invitado de honor. También quiero agradecer a Luis Gualda, a Beatriz, a David, la actuación musical que nos van a ofrecer, que sin duda va a ser también singular, amena, y que pudimos contemplar en los premios Alhama cuando estuvo con nosotros acompañándonos. Además, como decía aquel día, de la tierra, ¿no? Porque Luis es de la comarca, sus padres están hoy aquí con nosotros, y quería agradecérselo especialmente porque no es fácil en el mes de agosto traer un artista con sus cualidades, con esa agenda, que ha estado en el Teatro Isabel la Católica, ha estado en el Manuel de Falla y ha estado con el Festival de Música Internacional de Granada, que pueda estar hoy con nosotros, ¿no? Entonces también quería darle las gracias. Yo voy a ser muy breve porque quiero que ahora Manuel Juan, compañero del patronato, presente a Juan José Gallego, que es profesor, escribe todos los fines de semana en Ideal en Clase y además de una manera muy pronunciada esos romances que nos han hecho llegar y que gracias a eso hoy está aquí con nosotros, ¿no? Por eso le voy a dar paso a él, pero sí antes quería darle las gracias, como siempre, al Ayuntamiento de Alhama de Granada, Diputación Provincial, que nos patrocina, el balneario, también a Casa Cubo, que hoy colabora con nosotros, y especialmente a Alhama Comunicación, a los miembros del patronato, a María, a Silverio, que están aquí con nosotros y que siempre, la verdad, que hacen un trabajo en la sombra muy pronunciado y nunca le doy las gracias, porque siempre lo damos por hecho. Como decía, Alhama Comunicación y especialmente también a Antonio Arena, que en cualquier acto que hace el patronato pues está presente. Con lo cual, daros las gracias en definitiva a todos y a todas, y a continuación le doy paso a Manuel Juan García Ruiz, que presentará al invitado de honor. Muchísimas gracias. Alhama de Granada, a 8 de agosto del 25. Con el corazón rebosando de gratitud al patronato de Estudios Alameños por concederme el honor de presentar ante ustedes, dignísimas autoridades, amigos del romance, jameños y familiares, al dilecto e insigne profesor don Juan José Gallego Tribaldo, romantista, el mejor nacido, poeta y dramaturgo, esta noche invitado de honor en la Velada de los Romances. Y lo haré de una forma corta, porque lo bueno si breve 2 veces bueno. Lo haré con 4 décimas espinelas, procurando, y quiéralo Dios, mantener la solemnidad, la nobleza y la altura jameña de la atmósfera que aquí se respira en esta Plaza de las Culturas o Plaza Real, vestida con la luz de la luna en su esplendor de belleza. Espinela al acto que nos concita en esta Plaza Real de las Culturas, donde Isabel, reina y llama, soñó un retiro sin quebranto, se alza
el eco noble y santo de la memoria de Alhama. Y el patronato proclama con decoro su deber: reunir, honrar y defender la historia que aquí se encierra, bajo el cielo y sobre la tierra, que no ha dejado de ser. Espinela a Alhama, ciudad del romance. Alhama, cuna y balcón del romance que perdura, y que tu pena se conjura la honda voz del león. ¡Ay de mi Alhama, canción! Que al tiempo sabe engañar, pues se niega a sepultar lo que el alma no consiente, identidad floreciente y suspiro sin final. Y ahora, señoras y señores, 2 espinelas al profesor. Y esto va publicando, lo ha dicho antes Raúl, nuestro querido presidente, en Ideal, un florilegio de romances dedicados a los personajes que jalonan la historia de Granada y que va a ser fundamento sólido donde se asiente la nominación de Granada Ciudad de la Cultura para el año 2031. Esta espinela al profesor conferenciante romancista sin igual, Ave Mariano Universal, a don Juan José Gallego Tribaldos. De la Calahorra hereda castillo, sangre y coraje, y a Granada da homenaje con el romance que queda. Don Juan José, flor que enreda, historia, amor y decoro, ha dado al romance un coro sin frontera ni estación. Su palabra es oración de un país hecho un tesoro. Y por último, una espinela que dedico a su obra y a su voz en esta noche de Alhama, al poeta del alma, del arte y del vuelo. Su verso, además de inspiración y técnica emocional, es austero y cierto, todo un canto espiritual. Cuando el alma se retira a sus íntimos portales, él enciende los raudales de la luz que no se estira. Su verso al dolor respira y a la infancia da cobijo. Por eso, con gozo fijo y la emoción contenida, le doy paso y bienvenida al romance en carne y brillo. Gracias. Profesor. Queridas amigas, queridos amigos de Alhama, muy buenas noches. Bueno, lo primero decir que me siento muy honrado, muy halagado de estar aquí en Alhama de Granada, donde se gestó uno de los romances más trascendentes de la historia de nuestra literatura, El ay de mi Alhama, que yo supongo que todos los niños de Alhama lo conocerán de memoria. Eso lo doy por hecho, que todos los niños de Alhama tienen que saber este romance de memoria, y si no lo saben, responsabilidad de ustedes enseñárselo para que lo aprendan, para que esté en la memoria viva del pueblo este romance trascendental, no solamente de la historia de la literatura, sino de la historia de España. El ay de mi Alhama, que los mudéjares granadinos, después de la toma de Granada, lo cantaban y lo recitaban como una canción protesta, como una canción de lucha, y los enardecía tanto que Mondéjar, el marqués de Mondéjar, lo prohibió para eliminar altercados seguros. Manuel Juan García Calvo, ¿dónde estás? Que no te veo. Estoy aquí, profesor. Querido amigo Manuel Juan, alameño de nacimiento, pero también por convicción y por devoción, sobre todo por devoción. Un alameño con denominación de origen muy clara y sin fecha de caducidad. Sí. Gracias por tu presentación tan generosa y por tu talante
pleno de filantropía, que lo dejas muy claro en cada una de tus espinelas, con las que cada día, cada mañana nos saludan, nos dan los buenos días y que resuman, pues, sin duda, inteligencia, ingenio, humor y un talante fenomenal. Pero bueno, como no estamos en una batalla de flores, solamente gracias, muchísimas gracias, Manuel Juan, de verdad, muchísimas gracias por tu presentación tan fenomenal, me ha encantado. Gracias, por supuesto, a Raúl Gálvez y a todo el Patronato de Estudios Alameños por hacer posible, por haberme invitado a esta velada para mí sinceramente entrañable. Gracias, Raúl, gracias a las autoridades de Alhama, al señor alcalde, por supuesto, y gracias, como no, a todos ustedes por estar aquí presentes, acompañándonos en este acto. Y aprovecho, ya lo ha hecho Manuel Juan, pero yo también aprovecho este acto y este momento para unirme a la petición, a la candidatura de Granada como ciudad de la cultura para el año 2031. Granada, por su historia, por sus mensajes, por su papel en la historia de España, por supuesto se lo merece. Y cómo no, permítanme un saludo muy cariñoso a otro jameño pata negra, como es Antonio Arenas, periodista todo terreno que tanto hace y también por la cultura de Granada, y con el que publico, va a hacer Antonio 3 años, semanalmente un romance. Yo soy un devoto de los romances, tengo el síndrome del octosílabo, alguien me dice. Publicamos todos los domingos en Ideal Granada. Y si hablamos de periodistas y de romance, el paralelismo está claro. Los primeros periódicos escritos en lengua castellana fueron los romances y por tanto los primeros periodistas en escribir los romances fueron aquellos juglares de la Edad Media que nos contaban la historia a través del verso octosílabo, a través del romance, porque el romance nació como poema narrativo para contar cosas. El romance nace para contar cosas. Y al principio, durante la Edad Media, los romances no van firmados. El juglar, el poeta, el autor, no firma los romances porque no importaba quién los escribiera, ya que lo que importaba era el hecho que se narraba. Durante siglos, el medio de comunicación de masas han sido los romances, porque como digo y repetiré varias veces a lo largo de mi intervención, la mitad de la historia de España está escrita en romances y por eso el romance es uno de nuestros valores más significativos dentro de la literatura española. El vehículo más útil para la comunicación humana es el lenguaje. Hay otros vehículos, pero tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito es lo que le dan sentido a nuestra comunicación. El ser humano necesita comunicarse y los romances han sido y siguen siendo uno de los grandes medios de comunicación. La obra literaria es un discurso literario, como digo, que está presente a lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia y que, como una de las bellas artes, la literatura, el material que utiliza es la palabra, así como la música utiliza el sonido, el dibujo, la pintura utiliza la línea, el color, la escultura, la masa, la literatura utiliza la palabra. La Edad Media literaria se fundamenta, nace sobre dos pilares que son las jarchas y el cantar del mío Cid. Y lo explico. ¿Qué eran las jarchas? Las jarchas eran unas cancioncillas de amor, unas cancioncillas saborosas que las mujeres mozárabes cantaban en la ausencia de su amado. Las más antiguas que conozcamos datan de los siglos XI y XII. Las jarchas eran unas poesías líricas y el cantar de mío Cid era un poema épico
que se escriben o a finales del siglo XII o a principios del siglo XIII. Y permitidme que haga la distinción entre lírica y épica porque es fundamental para conocer esto. La lírica, lo recordaréis de vuestro año de bachillerato, la lírica es cuando el poeta habla de sus sentimientos, de su interioridad, de lo que él tiene dentro de sí. Por eso las poesías amorosas de la Jarcha es poesía lírica, porque los poetas hablan de sus propios sentimientos. La poesía épica es cuando el poeta habla de algo que hay fuera de él, cuando cuenta algo, por ejemplo, el Cantar de Miocid cuenta las aventuras, las hazañas del poema del Miocid. Por lo tanto, la historia de la literatura española tiene como punto de arranque la lírica con las jarchas, la épica con el Cantar del Miocid. Y estamos en la velada de los romances y tengo que recordar qué es un romance. La palabra romance tiene varios significados, varias acepciones. Un romance hoy es pues una relación sentimental entre dos personas. También romance se le llamaba y se le sigue llamando a las lenguas que derivaban del latín. Del gran tronco del latín nacen una serie de ramas que son las lenguas romances, el gallego, el asturiano, el leonés, el castellano, el riojano, el ribagorzano, el catalán, el castellano, el mozárabe, todas esas lenguas las llamamos romances porque derivan del latín. Pero en literatura, ¿qué es un romance? Pues un romance es una forma poética, es una expresión poética. Precisamente la expresión poética, la forma poética más genuina, más característica de la literatura española. Al romance, algunas veces se le ha considerado como una poesía popular, y lo es, claro que es poesía popular, pero no olvidemos que también es poesía culta, porque si los primeros romances los escribieron juglares, tal vez sin demasiada preparación cultural, también es cierto que todos los grandes poetas, los más grandes poetas de la literatura española han escrito en romance. Por lo tanto, el romance es un poema popular, pero también es un poema culto. ¿Y qué es un romance? Un romance es una serie indefinida de versos, octosílabos, o sea, tantos versos cuantos quiera el poeta, no tiene un número determinado de versos, tantos cuantos quiera el poeta, y han de ser octosílabos, que tengan 8 sílabas. Que tengan 8 sílabas y que rimen los pares en asonante, quedando libres los impares. El conjunto de romances españoles los hemos dividido en 2 bloques. Y es importante saber esto, porque yo lo que intento esta noche es que conozcamos un poco mejor la historia del romance, qué es un romance, y la trascendencia del romance, no solo en la literatura española, sino también en la historia de España, en la hermosa historia de España que está escrita en romances. Los romances se han dividido en 2 grandes bloques: el romancero viejo y el romancero nuevo. El romancero viejo, lógicamente, agrupa a los romances más antiguos, aquellos que van desde la segunda mitad del siglo XIV, siglo XV e inicio del siglo XVI. ¿Qué caracterizaba estos romances? Pues lo caracterizaba la anonimia, o sea, que son poemas que no iban firmados, no los firmaban los autores, porque como dije antes, en sus inicios, no importaba quién los escribiera, sino que lo que importaba era lo que se escribía. Y en esos romances antiguos tan bellísimos están los romances fronterizos. Y dentro de los romances fronterizos, el más universal, el más conocido, el más querido es, sin duda, el Ay de mi alma. Y lo es no solamente porque narra un hecho histórico de fundamental trascendencia en la historia de España, sino también por su musicalidad, por su ritmo, por su cadencia. Paseabas el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Vivarrambla. Es de una sonoridad, de una elegancia literaria realmente admirable. Abenámar, Abenámar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Granada, si tú quisieras, contigo me casaría. Casada soy, rey don Juan, casada quedó viuda, etc.
es la musicalidad del romance, la belleza de esta composición poética tan nuestra, tan española. Uno de los poemas para mí más hermosos de la literatura española es un romance, es el romance del prisionero. Seguro que lo recordáis. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste y cuitado que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de noche ni cuándo los días son, sino por una avecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Es de una belleza este romance, ya con 5 o con 6 siglos de historia, que ocupa los lugares más importantes de nuestra literatura, y es un romance. Lo escribió un juglar, pero sin duda un juglar pleno de sensibilidad y pleno de calidad literaria. El Conde Orinos, el Infante Aguinaldo, Fontefrida, los romances del siglo del Cid, de Fernán González, de Don Rodrigo. Todos esos romances del romancero viejo, yo los invito a todos ustedes a que, si ya no los recuerdan, que los vuelvan a leer y gozarán de estos romances, porque son una de nuestras grandes joyas literarias. Todos, como digo, pertenecen al romancero viejo. Y luego el romancero nuevo es aquel que empieza en el siglo XVI y dura ¿hasta cuándo? Pues hasta nuestros días, y ya en el siglo XVI y en el siglo XVII, o sea, los siglos de oro de la literatura española, que no es el siglo de oro, porque no son 100 años, son 200 años prácticamente. En los siglos de oro de la literatura española escriben romances, pues los más grandes. Lope de Vega, a mis soldades voy, de mis soldades vengo, que para hablar conmigo me sobra mi pensamiento. Lope de Vega, Quevedo, a los cristianos de Valde, a los moros por dinero, Luis de Góngora, Cervantes, Calderón, todos escriben romances, Santa Teresa, todos escriben romances en este siglo, en estos siglos de oro. Luego en el siglo XVIII también se escriben romances, aunque el romance en el siglo XVIII, con la influencia francesa, con la mala influencia francesa, porque la influencia que tuvo en España el advenimiento de la nueva estirpe monárquica fue negativo. Y se notó en la literatura, pero a pesar de todo, en el siglo XVIII también se mantiene el romance, pues, no sé, recordar con Meléndez Valdés y con Moratín. En el siglo XIX, con el romanticismo, el romance tiene un nuevo auge, y grandísimos poetas escriben romances, no sé, pues desde Prunceda, Becker, el Duque de Arriba, Zorrilla, el gran Zorrilla. Luego, en el siglo XX, estoy lógicamente haciendo una sinopsis, reduciendo todo, pero quiero que esto quede claro, ¿no? Con la generación del 98, que eran todos novelistas, pero también escriben romances. Unamuno tiene romances bellísimos. Ángel Ganivet, el granadino Ángel Ganivet, tiene un romance precioso. Os invito a que lo conozcáis, es muy fácil, entráis en Google y lo encontréis. Un bautizo en el Albaicín, precioso. Y otro de los romances grandes de la historia de la literatura española, pues es La tierra de Álvaro González, de Antonio Machado. Luego Juan Ramón Jiménez, el gran Juan Ramón Jiménez escribe multitud de romances. Y llegamos a la generación del 27, donde todos son poetas cultos, poetas universitarios, poetas de una gran arquitectura cultural. Todos escriben romances. Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Vicente Alessandre, Gerardo Diego, para mí uno de los poemas más bonitos de la literatura española es un romance de Gerardo Diego. Río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Y si hablamos de romances, hay que decir muy claro que el libro de poemas escrito en español, el libro de poesía escrito en español, más leído, más traducido, más estudiado, más comentado, más vendido, es un romancero. Estoy hablando del romancero gitano de Federico García Lorca. El romance
es el río de la lengua española, nos dijo Juan Ramón Jiménez. Y yo me permito añadir que no solamente de la lengua española, sino de la geografía, de la historia de la historia de la literatura, porque si el romance nació en los campos de batalla de la épica, qué duda cabe que se engalanó en los, pues no sé, los trigales de la lírica, como las amapolas, y se hermoseó, se hizo humano en el mar embravecido de la dramática. El romance han llegado a nosotros mayoritariamente a través de la transmisión oral. Por eso quiero que todos los niños de Alhama, supongo que sabrán de memoria, y si no, a ver, aquí todos ustedes sean corresponsables de que se lo aprendan. Hombre, por lo menos el ay de mi Alhama, que menos, el ay de mi Alhama. Yo el ay de mi Alhama me lo aprendí con 8 años, y ¿sabéis por qué? En Alquife, ya ha dicho Juan Ramón, yo soy de un pueblo que se llama La Calahorra, cerca de Alquife, una de las primeras emisoras que se inauguraron en la provincia de Granada fue la de Alquife, que la patrocinó las minas de Alquife. A las minas de Alquife en aquel momento hicieron que la zona aquella tuviera un nivel de vida muy elevado. Pues en un programa, yo tenía 8 o 9 años, fuimos a declamar alguna poesía y yo declamé el ay de mi Alhama, que se encargó mi padre de que me lo aprendiera de memoria. Yo tengo varias publicaciones de romances. Yo tengo escrita la historia de España en romances. Tengo escrita una ruta del Albaicín en romance con ilustraciones de Antonio Arenas. Tengo escrita el romancero de los pueblos de Granada en romances. Y ahora mismo está en la imprenta un romancero sobre la vida y obra de Federico García Lorca, que me lo está publicando el Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada. Y todos los domingos en Ideal, en la sección de Antonio Arenas, se publica un romance. Y uno de esos romances que yo he publicado en Ideal va dedicado pues, a un personaje confuso, extraño, ambiguo, pero también brillante. Nos lo recuerda una lápida que está en esta calle. Heleno de Céspedes, el romance que yo le dediqué a este personaje. Por el siglo XVI vino a nacer en Alhama, la legendaria ciudad al oeste de Granada, una pequeña mulata cuyo padre era alameño, pero la madre africana, que vivía ejercitando las labores de criada. Bautizada como Helena, años después se cambiara, pasando a llamarse Heleno, pues su cuerpo demandaba ser varón y no mujer como natura fijada. Siendo muy joven casó con un muchacho de Alhama, que presto la abandonó tras dejarla embarazada, y el niño recién nacido se lo cedió resignada a un matrimonio cristiano en adopción acordada. Tuvo múltiples oficios por comarcas gaditanas, ejerció de tejedora en la ciudad de Granada, luego se marchó a Madrid trabajando de empleada con un doctor cirujano y en las consultas privadas aprendió con rapidez lo que el médico enseñaba. Asimismo, en la milicia, como soldado actuara, demostrando gran valor y la bravura consumada en los embates guerreros y el estruendo de batallas que contra moriscos hubo en la Fragosa Alpujarra. Mas pronto Helena voló buscando cotas más altas y ejerció la medicina, consiguiendo buena fama, no solo con los diagnósticos y convenientes terapias, sino también porque fue la primera cirujana que realizó intervenciones en hospitales de España con su licencia académica legalmente titulada. Por cuestiones de intrusismo, las denuncias lo acosaban y al determinar casarse con jovencita agraciada por el rito de la Iglesia en ceremonia eclesiástica, el Santo Oficio intervino, fallando ser azotada y que en dispensarios públicos la cirugía practicara. Tuvo una inédita historia esta persona angustiada que vivió como varón en cuerpo que no aceptaba, aunque supo soslayar situaciones desnortadas, esgrimiendo inteligencia y actitudes camufladas, aparentando ser hombre con atributos de dama.
Elena Heleno de Céspedes, nativa y originaria del pueblo romanceado cuando el sultán perdió al ama y que paseaba triste desde Elvira a Vivarrambla, tuvo una vida azarosa, digna de ser novelada, o dedicarle unos versos en cadencia sonantada, como aquel juglar anónimo que rimó el ay de mi alama. No fue un personaje que pasó desapercibido, como he dicho. Si ustedes van al edificio del Quinto Centenario, que es la antigua Facultad de Medicina de Granada, y entran por la galería, por el pasillo de la derecha, allí hay una serie de retratos con una pequeña biografía, y en uno de esos retratos está Elena Heleno de Céspedes como médico titulado legalmente por las autoridades académicas. Bueno, Raúl me dio un tiempo y no quiero pasarme, pero mañana sale en Ideal Digital otro romance mío dedicado a un personaje que tuvo mucho que ver, o que tuvo algo que ver con Alhama de Granada. Hablo de Hernán Pérez del Pulgar. Recordad que cuando Granada estaba ya a punto de ser tomada, porque Alhama se reconquistó en el año 1882, y Granada 10 años después, las tropas castellanas estaban en Santa Fe, pero aquí había un destacamento militar al mando del Marqués de Mondejar, y uno de sus capitanes era Pérez del Pulgar, Hernán Pérez del Pulgar, famoso por sus hazañas, por sus bravuconadas, y este personaje ideó hacer un buen sabotaje en Granada, un sabotaje que tuviera resonancia, y la tuvo. Pues si mañana ven en Ideal Digital, este es el romance que le dedico a Hernán Pérez del Pulgar. Hernán Pérez del Pulgar, llamado el de las hazañas, nacido en Ciudad Real y muerto en Loja, Granada, fue capitán del ejército de las milicias cristianas cuando Isabel y Fernando reunificaron España tras históricas empresas por siempre bien recordadas. El valeroso soldado de las huestes castellanas encabezó una aventura que llevó a cabo en Granada, en los tiempos ya lejanos de ocupación musulmana, cuando la Medina islámica era una ciudad sitiada y su rey Chico Boabdil no pudo salvaguardarla. Vivaqueando las tropas de las milicias cristianas en las esplendentes tierras de la romanceada Alhama, una escuadra valerosa por Hernán Pulgar mandada, aprovechando la noche de luna bien plateada, sorteó el alcázar senil, que era propiedad de Aixa, y llegó a Vivatauín por el puente de la Paja, siguiendo el cauce del Darro hasta el centro de Granada para hacer un sabotaje que tuviera resonancia. Tras el Fondac del Carbón, Zacatín, la alcaicería, se esquivó la Guardia Mora, cuya ronda se extendía desde Plaza Vivarrambla hasta la calle de Elvira para plantarse en la puerta de la islámica mezquita. Allí, Pérez del Pulgar, con su daga clavaría un pergamino bordado con el lema Ave María, encumbrando la leyenda de valor y gallardía que el intrépido soldado para siempre tallaría. Y la espléndida fachada del aseo granadina, aquella en que Alonso Cano desarrolló su maestría, hoy se puede contemplar grabado el Ave María que Hernán Pérez del Pulgar, derrochando valentía, clavara con su puñal en la nazarí mezquita. El capitán castellano Hernán Pérez del Pulgar se ganó estar enterrado en la hermosa catedral donde descansan los restos del valiente militar, otro de los personajes que ilustran nuestra ciudad, la emblemática Granada de renombre universal. Bueno, y ya termino. Hace 20 o 25 años, no lo recuerdo, yo gané un concurso literario aquí en Alhama de Granada. Hace 20 o 25 años, o 30, ya no lo sé.
convocado por el Ayuntamiento de Granada, convocó un certamen de romances y yo gané el primer premio, que lo tengo como honor, y ese romance dedicado a Alhama encabeza los romances del romancero de los pueblos de Granada, y el romance que yo dediqué a Alhama y que le tengo muchísimo cariño, como es lógico, dice así: el camino de Ibn Battuta nace en la antigua Malaca, cruza la hermosa Axarquía, se yergue hasta Zazarraya, vaga por la Alcaicería y se adormece en Alhama, demorando retomar el sendero hacia Granada. Asomada al río Marchán, donde se entibian las aguas y los juncos balbucean, se adhiere impasible a Alhama, deslumbrada por la luz que toda confusión sana, todo lo templa y lo postra, todo lo aquieta y lo encalma. Atardeceres sangrientos lacerados por sus llamas, inmersos en el mutismo que desprenden las montañas, meditabundas e insomnes por Tejeda y Almijara. Colgada sobre una roca como los nidos del águila, vio Teófilo Gautier la etérea villa de Alhama. El origen de esta tierra pocos datos lo constatan, pero dejaron su mies culturas mediterráneas que esparcieron por el temple semillas de tolerancia. Roma la llamó Artigi y los árabes Al-Haman, quedándose para siempre el bello nombre de Alhama. Regios arcos de herradura con bóvedas apoyadas en trompas del siglo XII de califal arrogancia enmarcan las termas árabes que se mecen en la estancia. La huella de los moriscos palpita en calles y plazas, mas las gestas se cimbrean en leyendas arraigadas y en romances fronterizos en los que el rey de Granada llora con desolación por la pérdida de Alhama. Su castillo torreado, las renombradas murallas y el agreste emplazamiento dan a la villa de Alhama una perspectiva exótica de serena aristocracia. Expirando el siglo XV en las guerras de Granada, padeció cruentos asedios al disputarse la plaza tanto el alfanje del moro como la espada cristiana. Después, con Napoleón, se tallaron nobles páginas al domar la inteligencia, la insensatez de las armas. Curiosos impertinentes de la época romántica soñaron con bandoleros en visión idealizada, salteadores de caminos con trabucos y navajas, a quienes nunca vio nadie, pero de ello todos hablaban. Lo grandioso del paisaje, el prodigio de sus aguas, caprichos arquitectónicos relicarios de nostalgia, Casa de la Inquisición, Torre de Torresolana, Renacimiento y Barroco del Carmen e Inmaculada, del Hospital de la Reina y escudos del Cayo Bamba. Casa de los Caballeros, en otros tiempos posada, el pósito medieval en la quietud de la plaza. Templo de la Encarnación con su ascética elegancia, donde el mudéjar y el gótico se entrecruzan y se hermanan. Un efímero espejismo se abaniquea por Alhama, que atónita bajo el vuelo enmudece cabizbaja. ¡Ay, Alhama, pura luz! Hipérbole desgarrada, herida desde sus torres y en dramatismo abismada. ¡Ay, Alhama enfebrecida de nubes rosas y blancas, navegando siempre en tránsito hacia fantasías más altas! Pues muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, vamos a dar la palabra al señor alcalde y al presidente de honor del patronato, Enrique García Maldonado, y también invito a que suba Juan José, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, otra velada más, 29, desde que el año 97 ya se inició. ¿Se me oye? Buenas noches a todos. Digo que
otra edición más de la Velada de los Romances, que empezó por el año 97. Agradecerle al patronato en su conjunto, a la persona del presidente, al presidente honorífico don Andrés, a los restos de miembros, María, Marina, perdonadme si me dejo alguno, a los compañeros de corporación, a los presidentes de la mancomunidad. Bienvenidos a todos. Ha querido, como casi todas las noches de agosto de esta velada, hasta la climatología ha querido acompañar. Es verdad que el patronato se esfuerza todo lo que puede y cada año parece que lo intenta superar, que está siempre esto muy alto. Muchas gracias a Beatriz, a David y a Luis, que según me informan tienen raíces por aquí cerca, ¿no? Del querido pueblo de Jata. Pues así es. Pues nada. Bien, pues nada más, muchísimas gracias. Animaros a todos a los que sois de Alhama, como siempre que os acompañáis, a los que sois de Alhama y estáis lejos, que siempre por esta fecha estáis por aquí, bienvenidos también. A los que sois de fuera, a los inmigrantes, bienvenidos a todos. Y bueno, pues animaros a que el año que viene que nos volvamos a ver los mismos y sea posible un poco más de gente. Pues muchas gracias, enhorabuena al grupo que lo ha hecho perfectamente y hasta la próxima velada. Señor alcalde, señor presidente del Patronato de Estudios Alameños, querido invitado de honor y el grupo de Luis, David y Beatriz, queridos paisanos, después de lo que hemos visto aquí esta noche, de las intervenciones de Juan José y sobre todo también paralelo a ello con el estilo y la grandeza poética que posee de Manuel Juan, hay que tener un WhatsApp para soltarle a uno el micrófono y que hable. Y además, brevemente, voy a terminar. Pero no quiero dejar de pedir, ya que se ha pedido con tanto acierto, el que el romance llegue ya a todas las partes de Alhama, una cosa. Y lo que voy a pedir es que estamos en el corazón de la historia y de la ciudad de Alhama. Estamos en la Plaza Real, cuyo nombre mantiene con la de los presos de esta plaza. Yo pediría, señor alcalde, que se hagan las gestiones pertinentes y se adopten los acuerdos necesarios para que se deje de decir barrio musulmán, o árabe, no. Esta es la ciudad. Lo otro era el arrabal, que empezó a partir de 1489, cuando ya se inicia la iglesia del Carmen, empieza lo que es el arrabal, pero sigue las murallas de la ciudad. Y esto no es el barrio, esta era la ciudad. En ese sentido, me sumo a la gran petición que nos ha hecho Juan José, y a la par quiero sacar una cosa que he cogido de su magnífica intervención. No he visto otra igual sobre el conocimiento del romance y de la literatura, Estamos metidos ahí en el corazón mismo de ella. Y es en concreto que hagamos los romances fronterizos. Fueron, menciona al conde de Tendilla, Marqués de Mondeja, Íñigo López de Mendoza, lo menciona y tiene una gran relación con Alhama. Primero porque fue su alcalde, y además alcalde memorable. Y segundo, porque este templo lo firma él por mandato de Isabel la Católica en concordato con el Papa Inocencio VIII en 1485. Pero la lucha que se daba por los romances fronterizos era
tanto en la misma guerra de Granada, que dura 10 años como la de Toroya, como sucede también después de la guerra de Granada, cuando el conde de Tendilla es la máxima autoridad del reino de Granada, hasta el punto de que prohíbe, como bien se ha expuesto por Juan José, prohíbe que el romance se cante, porque él va de uno contra otro. Aquello acabó convirtiéndose al final en una pieza de la literatura y en un encanto, un logro que une ya más que separa. Yo pido que ahora, en este mundo que estamos viviendo tan difícil, seamos capaces entre todos acabar ya con tanto enfrentamiento y volver al romance como encanto y parte del corazón de unas personas hacia otras, en el amor y en el sentir por los demás lo mejor. Muchísimas gracias. Vamos. Muchísimas gracias, señor alcalde, señor presidente de honor. Y finalizamos con la entrega de un obsequio a los invitados de honor, a la actuación musical. Y ya para despedirnos, ahora cuando hagamos la entrega, voy a tener el honor de anunciaros un pequeño bis musical de una persona que nos acompaña hoy, Inmaculada Rejón, que viene a ver la velada de invitada con nuestro querido amigo Antonio Arenas y ha hecho una pieza musical dedicada al ama y ahora me ha pedido participar y le vamos a invitar a que ahora lo haga. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias.